Hola, voy a hablarles del Crystal Arc. Es un objeto que llevo al cuello. No se trata de una joya ni de una cámara fotográfica como llaman. Se trata de un objeto de alta tecnología, inventado por Nassim Haramein, que es físico en Estados Unidos. Conocí este objeto hace 2 años. Era una amiga que lo llevaba al cuello. Así que a primera vista miré este objeto, lo encontré muy grande, muy masculino, muy varonil, especialmente en esta amiga que es muy coqueta. Me pareció que estaba un poco fuera de lugar, hasta que lo tuve en mis manos. Soy un terapeuta energético. Francamente, cuando tenía el Crystal Arc en la mano, sentía las vibraciones que emite este objeto. Pensé, vaya, necesito uno. Así que ahí tienes, he estado ahorrando un poco. Hace ya 18 meses que compré mi primer Crystal Arc. Digo primero porque ahora estoy con 4 y estoy ahorrando para comprar un quinto para formar la roseta, para ver qué hace por mis prácticas energéticas. Ver si tiene tanto efecto como los 4. Un rosetón hace un armónico, así que ya veremos. Pero ya te voy a hablar de este. Así que cuando lo recibí, el Crystal Arc ya es toda una aventura. Es simplemente hermoso, es sublime. Lo recibes en una bonita y gruesa caja de cartón negro con el logotipo de ARC. Cuando abres la caja, te encuentras con una cara de madera con el logo de ARC que es simplemente preciosa. Al abrir la caja tienes un pequeño soporte de terciopelo negro que levantas y finalmente descubres el objeto. Abrir, recibir el cristal es toda una aventura, es magnífico, hay algo ritual en la apertura de esta caja. Me encantó, disfrute cada momento del descubrimiento de este hermoso objeto. Cuando tenía el cristal en la mano, las sensaciones realmente extrañas, particulares, y me dije, bueno, es curioso, no son las mismas que cuando tenía el cristal de mi amiga en mis manos. Pensé que era porque este era mío, está en mi cabeza y ahí lo tienes, eres feliz. Pero resulta que cuando recibí cada uno de mis 4 cristales, tuve una sensación diferente. Et à chaque fois, j'ai eu une émotion différente. À chaque fois, j'ai eu une sensation différente. Et je me suis dit, à quoi c'est dû? Así que me apunté a los cursos de la Fundación Científica de la Resonancia de Nassim Haramein. Cuando te inscribes como miembro colaborador, tienes la oportunidad de interactuar con los científicos una vez al mes y a veces con Nassim. Y le pregunté por qué tenía sensaciones diferentes con cada uno de mis cristales. Su respuesta fue que los cristales crecen en el laboratorio, resuenan con nosotros. Todos son diferentes, nos resuena de forma distinta a cada uno porque cada uno tiene su propio corte, ha crecido a su manera. Explico de manera diferente a lo que me dijo. Eso es lo que entendí. Así que, en realidad, cada cristal resuena con nosotros de una manera diferente, actúa sobre una emoción o sensación diferente. Es realmente lo que sentí con cada uno de mis cristales. Hay uno que me da más paz, otro que me da más energía, lucha, lo identifico así. Hay uno que me da más alegría. Cuando los tengo en la mano, sé cuál me da qué. También depende de mi sensación energética para notar la diferencia, porque tengo amigos que cuando tienen un cristal en la mano sienten nada, ni siquiera en el cuello. Tengo una amiga que tiene un cristal, dice, soy de esas personas que no sienten nada, pero que no sientas nada no significa que no actúes, eso está claro. Yo tengo esta capacidad, otros no, cada uno tiene sus propios sentimientos.
Es algo personal, no hay que juzgar, es así, pero que no sientas nada cuando llevas tu cristal o lo tienes en la mano no significa que no esté activo, ni mucho menos. De hecho, cuando lo recibí, me lo puse enseguida. La primera noche quería llevarlo todo el tiempo. Así, hay personas para las que la sensación es tan fuerte que lo llevan durante 1 o 2 horas y se la tienen que quitar porque es demasiado fuerte. Yo quería llevarlo toda la noche y no podía dormir. No pude, estaba lleno de energía, estaba muy emocionada. Y me diré, no es posible. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana. Tengo que dormir. Así que me lo quité del cuello y lo puse en mi mesita de noche. Mismo, imposible dormir. Tuve que trasladarlo a otra habitación. Tuve que ponerlo en otra habitación para dormir. Para decirte lo activo que es este cristal. Es una primera experiencia. Al día siguiente quise hacer una práctica de energía a distancia. Pensé que era una oportunidad para usar el cristal. Estaba alrededor de mi cuello y no podía conectar con la persona a distancia. Podía. Por mucho que lo intentara, tenía una especie de interferencia. Por mucho que lo intentara, era como un atasco. Era como si buscara una emisora de radio y lo único que obtuviera fueran crujidos. Imposible. Así que tuve que quitar el cristal para poder conectar con la persona. Fue muy confuso para mí, me lo pregunté. Y me pareció extraño que me perturbara con tanto la energía. Y así, regularmente, volví a probar las prácticas a distancia, volví a intentar dormir con él. Tardé 10 días. Conseguí que él y yo estuviéramos sincronizados. Y entonces pude dormir perfectamente. Y sobre todo en mis prácticas a distancia fue la noche y el día. Antes, para conectar con la gente, necesitaba tiempo para conectar con ellos. Con el cristal, una vez que estábamos en sintonía, era directo, como una bala. Cerraba los ojos y estaba conectado. Incluso ahora es increíble cómo potencio mis habilidades. Si cierro los ojos, me conecto y recibo la información de inmediato. Tengo todo lo que necesito. Una práctica que antes duraba media hora, 3/4 de hora, ahora en 15 minutos está hecha. El cristal permite esta velocidad, esta fluidez, esta precisión en el gesto. Es increíble, me sorprendió cada vez que hago mis prácticas. Siempre me sorprende lo que me aporta el cristal. Y como tengo 4, dependiendo de cómo me sienta, a veces los cojo y uso los 4 para la práctica de la energía. Y francamente se nota la diferencia. Las personas que están frente a mí sienten que está ocurriendo algo inusual o al menos especial. Realmente he visto esto en mis prácticas. Tuve que ocuparme de una perra que se había lastimado los cuartos traseros. Le costaba moverse y estaba muy molesta. Intenté magnetizarla con mis manos. Ella sintió. Me miro, puede ver que sentía que algo estaba pasando, pero nada más. Me dije, lo intentaré con el cristal. Así que tomé el cristal. Así que cogí el cristal. Mira, ahí está el colar. Y el cristal se puede sacar del colar. Está imantado. Así que corrí el cristal. Me lo metí en la mano así con el pulgar. Y practiqué con el perro. Y entonces fue simplemente increíble porque su actitud cambió. Me miró. Se volvió hacia mí. Se levantó, vino y me lamió la mano. Y luego movió la cola y empezó a mover los cuartos traseros. Puede ver que estaba aliviado y pensé, vaya. Es un animal, no es subjetivo, no sabe lo que estoy haciendo, no sabe que es el cristal arc y siente la diferencia. Así que eso la dejó boquiabierta, era una prueba más.
de que lo que sentía cuando hacía mis prácticas no estaba en mi cabeza, porque esta pera no lo sentía en su cabeza, estaba en su cuerpo, incluso en personas que no lo tocan. Tarde vi a una señora, me miró y me dijo, ¿qué es esa cosa que tienes en el suelo? Le diré, oye, es un cristal, no entré en detalles. A la mañana siguiente la volví a ver y me dijo, ¿qué es lo tuyo ahí? Llevo durmiendo muy mal todas las noches desde hace mucho tiempo, desde que tengo uso de razón. Y anoche dormí muy bien. Tuve un sueño completo y estoy segura de que es por lo tuyo. Pude sentirlo de inmediato. No le había hablado del aspecto tecnológico del Crystal Art. No le había dicho lo que era. Sentía que algo estaba pasando, que había estado actuando sobre ella, aunque solo la había mirado y observado y había estado en contacto a pocos centímetros. Así que para mí son cosas significativas. Todavía tengo algunas experiencias así. Francamente, en mi práctica como energúmeno me cambió la vida. En mi vida privada, en mi vida como mujer, también cambió mi vida. Veo que cuando tengo dolor durante mis ciclos, pongo mi cristal en mi útero y el dolor desaparece. Pero la sofrología, el magnetismo con mis manos, no puedo lograr este resultado. Ahora me pongo el cristal en el útero y 5 o 10 minutos después el dolor desaparece y puedo dormir. Y todo está bien. Es increíble. Este objeto ha cambiado muchas cosas en mi vida. Solo puedo animarte a que lo pruebes. Por supuesto, lo que le estoy contando no es científico. No se trata de estudios científicos, no son aleatorios. No son de doble ciego, es solo mi sensación, mi experiencia. La empresa ARC ha hecho estudios sobre las plantas, sobre el agua, sobre los meridianos, han publicado folletos en su página web. Pondré el enlace donde se pueden descargar, estudiar, podrás ver las investigaciones que se han hecho científicamente porque obviamente este no es mi tema. Hoy hablo de mi experiencia con el Crystal Art. Por lo tanto, no hay nada científico en lo que le estoy diciendo. Es solo la experiencia de una mujer y un terapeuta. También he invertido en la botella. Es una botella preciosa. Desenroscas el fondo y dentro está el Crystal Art. Está magnetizado. Pones el cristal, se sostiene por sí mismo y luego lo Crystal Art en el fondo de la botella. Ahí tienes el logo de Crystal Art. Esta botella es genial porque el agua que hay dentro, el agua que se dinamiza con el Crystal Art, es realmente algo. Llevo años trabajando en el agua. Tengo un filtro Berke, tengo un aparato que crea un vórtice que dinamiza el agua. Tengo una botella de Aladino con las proporciones del número áureo, con una flor de la vida grabada en el fondo. Así que he estado trabajando en el agua durante años con todo esto. Así que mi agua ya está bien estructurada. Pero en esta botella, con el Crystal Art, es otra experiencia. He comparado mis dos aguas. Y esta tiene algo de arriba, tiene una densidad, tiene una coherencia, tiene una cosa diferente. Cuando la tienes en la boca, esta agua no es como las demás. Tiene una densidad, una coherencia, algo que es realmente diferente. Hay que probarlo para darse cuenta. La primera vez que me bebí el agua que había pasado por esta botella, me quedé embobado. Increíble así. Que tienes que saber que es de cristal, así que es frágil. En enero tengo un amigo al que quiero mucho que me regaló una segunda botella que se me cayó y se rompió. Me rompió el corazón porque es más el lado emocional de la persona de la que proviene. Así que ten cuidado, todavía es de cristal. Me equipé con este objeto. Es una bolsa aislante para botellas. Es bastante grueso, tiene una correa, puedo llevarlo a todas partes. Pongo la botella dentro y tiene el tamaño perfecto. Así que está segura y no la romperé.
Eso espero. Así que aquí estoy bebiendo mi agua infusionada todos los días. Bebo 1 litro de agua informada. Mi piel está muy hidratada, muy suave. Siento dentro de mi cuerpo que es efectivo. Estoy muy hidratado. Entonces se siente bien, se limpia. Es un agua que aporta mucho. Te animo a que lo pruebes. No tienes que comprar una botella. Puedes poner tu Crystal Ark debajo de una botella de vidrio por la noche, informar tu agua y luego poner tu cristal de nuevo alrededor de tu cuello y beber tu agua informada durante el día. No es un requisito, es un lujo que me he dado. Me hubiera gustado poder conservar la segunda botella que rompí. Así que voy a parar aquí en esta experiencia del Crystal Ark. Creo que he hecho el truco. Si queréis más información, hay un video muy bonito de una entrevista a Nassim realizada por Lilou Massé, que también pondré en los enlaces. Y luego te invito a que vayas a estudiar su trabajo suscribiéndote a la Fundación de la Ciencia de la Resonancia, porque realmente este físico es un precursor en muchas cosas y tiene una física que es realmente muy interesante y que vale la pena investigar. También vale la pena ayudarle económicamente. Cuando vea lo que ha producido Ali, no puedo esperar a ver el resto. Tengo entendido que está trabajando en la energía libre y en plantas de energía que nos permitirán alimentar nuestras casas, nuestros coches, todo. Así que creo que al ver la calidad de este objeto debemos apoyarlo realmente para que pueda seguir proporcionándonos tecnologías increíbles y realmente fiables. Así que ahí lo tienen. Gracias por escucharme. Te animo a que ahorres y te hagas este regalo porque es mucho más que un collar. Es realmente un regalo para tu salud, tu bienestar. Así que piénsalo, es una inversión que vale la pena. Aquí tienes, cuídate y hasta la próxima. Gracias.